Qué alegre verte. Bueno, vamos a continuar y bueno, es de esos momentos que a uno le gusta ese trabajo, puesto que el día a día pues a veces llega a encontrarse con personas que han significado en el camino algo para mí importante, ¿no? Porque recuerdo una de mis primeras entrevistas en televisión y la verdad que fue muy amena, muy agradable para mí. Hoy, gracias a Dios, tengo la suerte de volver a estar con él y bueno, y hacerle una entrevista o charlar como dos amigos aquí, con el permiso de todos ustedes. Me estoy refiriendo a Joaquín Pérez Azaustre. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? Estábamos recordando antes, año 2000. El pasado. Estamos hablando de hace 16 años ya, ¿eh? Eso da para mucho, para escribir muchísimo, que es lo que más te ha gustado siempre. Sí, para escribir y para vivir. Y para leer. Y para leer. Y para leer. Bueno, cuando miras atrás, ¿cómo es el camino? Pues un camino de crecimiento. No me cabe la menor duda, ¿eh? Ya me has dicho. Has súper crecido. En pantalla no se aprecia el tamaño, pero sí, cuando yo me he topado con él, digo, madre mía, ¿cómo has crecido? Una buena alimentación. Vaya, vaya. De crecimiento, de maduración y de conocimiento, ¿no? De uno mismo y de los demás. En definitiva, la escritura no deja de ser una especie de contrapeso de relación entre el centro de gravedad de uno mismo y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y eso con ese equilibrio, que a veces también es desequilibrio, con los años pues se va matizando y va ganando en profundidad y en detalle, ¿no? Para ti la escritura ha sido tu vida, o por lo menos los últimos 16 años, ¿no? Hasta ahora sí, y yo creo que es una forma de ver el mundo y es una manera de respirarlo. Siempre he tenido una historia en la cabeza y siempre he concebido mi propia vida como una historia, ¿no? Entonces la literatura, yo creo, la poesía, como puede ser la mirada artística para un pintor o para un escultor, es una manera de concebir la realidad. Y en torno a eso se articula el devenir cotidiano, ¿no? ¿Tú eres del pensamiento de que a los poetas se os considera y que estáis en el lugar que debéis estar? Yo creo que sí. Hace ya mucho tiempo, yo nunca me han gustado las plañideras ni los plañideros y creo que uno tiene que hacer aquello que ama y aquello para lo que se siente llamado, independientemente del resultado y del lugar que ocupe la sociedad, ¿no? Y hace un par de años me hicieron una entrevista en una revista de Madrid y el titular que entresacaron que me gustó mucho fue "No me gustan los escritores llorones". Y es verdad, no me gustan los artistas llorones y no me gustan los llorones en general, lo cual no quiere decir que no comparta las quejas cuando son justas. Cuando alguien se queja, cuando alguien es víctima de una injusticia y ejerce su derecho al pataleo o a la indignación, pues en muchas ocasiones compartiré la causa con esa persona, ¿no? Pero el estereotipo de escritor llorón, una cosa que me cabrea mucho en las películas. Cada vez que sale un personaje que es un escritor, es un egocéntrico, un vanidoso, un tío que no para de mirarse el ombligo. Sí, tiene un perfil diferente. Claro, pero es un perfil de escritor mediocre, es un perfil de escritor que está más preocupado siempre de sí mismo y de la repercusión que tiene que de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y un escritor que tenga algo importante que decir siempre estará más atento a lo que sucede a su alrededor que a sus propias apetencias, ¿no? Es decir, que podemos traducir todo esto que está diciendo. Un escritor es una persona normal y yo diría que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Para comunicar, ¿no? Mira, te voy a poner dos ejemplos. Imagínate que tú eres médico y estás en el autobús y ves a alguien que empieza a toser más de lo normal y tú reconoces un síntoma de algo y de manera inmediata te das cuenta de que puedes echar una mano. Pues tu mirada es la del ser humano que se preocupa, pero desde luego tu capacidad de interacción es la de un médico, puesto que tú eres médico, ¿no? Y se ha creado una situación en la que tú te puedes manejar. Pues un escritor, salvando la distancia, porque un médico es mucho más importante, un escritor también traduce la realidad en eso. Un escritor, si está encerrado en sí mismo, hombre, el yo puede llegar a ser muy enriquecedor, pero siempre y cuando esté en contacto con todo lo ajeno, ¿no? Entonces el escritor siempre interactúa con los otros y simplemente, claro que es una persona normal, simplemente su mirada está poblada de historias o de posibilidades de historias. Yo he resumido tu trayectoria en 16 años, pero hay un antes de esos 16 años, ¿no? La primera entrevista fue, creo, en el año 2000, que fue
a raíz del premio Adonais, sí. Adonais, ¿no? Antes de eso hay otra Por cierto, que tú estás igual, que tú dirás que yo he crecido, tú estás perfecto, igual, te has mantenido la cámara del tiempo. Porque los calvos nos conservamos muy bien, Joaquín. No se nos pone el pelo blanco, tú acuérdate de eso. Sin embargo, la barba sí, se va poniendo blanca, pero el pelo se mantiene, ¿sabes? Decía yo, antes de ese año 2000 hay otra trayectoria de Joaquín, ¿no? ¿Marcó eso un antes y un después en tu trayectoria, ese premio? Sí, sin duda. Fue un punto de partida. Hombre, sin duda. Yo, empecé a vivir de la literatura. Yo estaba... ¿Pensabas vivir de la literatura antes de ese premio? Era una posibilidad, era más bien un deseo, pero no sabía cómo se podían dar las circunstancias, porque si tú, por ejemplo, acabas Derecho y quieres ejercer como abogado, pues sabes que hay unos pasos, pues que son hacer unas prácticas en la Escuela de Prácticas Jurídicas, colegiarte como abogado, etcétera, ¿no? Pero claro, ser escritor y vivir de esto es otra película, no sabes cuáles son los pasos, ¿no? Y a mí, cuando gané ese premio, el premio Adonais, que coincidió que yo estaba con una beca de escritura en la Residencia de Estudiantes de Madrid, pues se me abrieron puertas, porque era un premio que todavía, y lo sigue teniendo la impronta esa de un premio histórico de poesía, que se da desde los años 40, ¿no? Y para mí fue muy importante, y fue muy importante estar en la Residencia de Estudiantes, la célebre de Lorca, de Buñuel, Dalí. Esto también fue muy importante para mí. ¿Fue tu primer libro, ese premio de Adonais? Fue mi primer libro de poesía, sí. De poesía, y le tendrás mucho cariño a ese libro. Sí, le tengo mucho cariño. Hace poco lo he estado revisando porque me van a publicar una antología de toda mi obra en Madrid, y he vuelto a leer algunos de esos poemas, y la verdad es que me sigo reconociendo en mucho de lo que escribía entonces. ¿Ha cambiado mucho, Joaquín, de ese libro? Y cuando has vuelto a leerlo, ¿qué sensación te ha dado volver a leer algo que escribiste hace 16 años y que te catapultó, ¿no?, a darte a conocer, ¿no? Pues yo sigo reconociéndome en esos poemas, y sobre todo me sigo reconociendo en las emociones que los motivaron, ¿no? En la pasión por la escritura, la curiosidad continua por la vida, afectos íntimos, el concepto de la familia, también la respiración hacia el pasado, cierta memoria histórica, cuando entonces en el año 2000 aún no se hablaba tanto de memoria histórica. En fin, yo creo que uno se va tanteando a lo largo de su vida. Lo que pasa es que a medida que te vas acercando más a tu verdad más íntima y la vas descubriendo y te vas afirmando en ella, pues lógicamente aquellas obras que vas escribiendo pues son más tú, ¿no? Vuelvo antes de ese libro, ¿no? Entraba en tus cálculos poder algún día vivir de la literatura, de la escritura, pero antes de ese premio era más difícil, ¿no? ¿Cómo veías? Pues lo veía con una ingenuidad aplastante. Tenías menos años. Una inocencia palmaria, que en parte la sigo teniendo, porque yo sigo en la misma historia, ¿no? Sigues siendo un niño. Pero sí, le decía a Jim Ferrer, y a Jim Ferrer se lo dijo ante Vicente Alessandre, que es muy fácil ser un poeta joven, que lo difícil es ser un buen poeta a partir de los 50, de los 60 años, porque la poesía se nutre de esas emociones que son primeras y que son muy auténticas, ¿no? Yo en aquella época, no es que decir que soñaba con escribir, no, es que me pasaba todo el día escribiendo y leyendo, y era mi auténtica pasión. Y pensaba, no sé si acertadamente o no, que cualquier otra actividad que me alejara de eso, que cualquier actividad que yo quisiera desarrollar en la vida me iba a alejar de eso, de la intensidad que yo le quería dedicar, ¿no? Pues sin duda habrá gente con más capacidad que pueda hacer muchas cosas bien a la vez, pero yo me veía a mí mismo y veía la intensidad de mi escritura y de mi deseo de dedicarme a eso, y yo lo vi incompatible con otras actividades, ¿no? Y eso ha configurado mi vida, de alguna manera, para bien o para mal. También estoy en una fase, yo tengo 39 años y no estoy en un momento ni de lamentos ni de euforia. Quizás dentro Estás a punto de entrar en la segunda juventud, a partir de los 40. Eso sí lo sabes. Sí, sí, sí. Es cierto, ¿eh? Claro, entonces estoy en un momento de seguir en lo que estoy, ¿no? Y cuando a lo mejor dentro de otros 20 años me vuelva a hacer otra entrevista, tú volverás a estar exactamente igual de bien. El pelo lo mantendré. Y te diré otra cosa, pero mira, yo creo que cuando uno es honrado consigo mismo, dentro de que todos podemos tener zonas de sombra, claroscuros, ¿no? Pero cuando tú eres honrado contigo mismo, realmente los golpes los digieres mejor, ¿no? Sí, pero aquel premio te
te impulsó, ¿no?, a dedicarte de lleno a la escritura, pero también está el factor que tú apostaste por ello y creíste en ello. Es decir, la vida nos da oportunidades que pasan por delante de ti y tú dices, bueno, pues me voy a montar en este carro y no lo voy a abandonar. Y si apuestas por ello, hoy por hoy estamos hablando ya de 20 y tantas publicaciones, me decías, ¿no? Sí, un poco menos, pero sí, por ahí. La suerte también es un componente, ¿no? Las personas que te vas encontrando en el camino, los maestros que eliges y los maestros que puedes elegir. Porque no siempre uno... Yo he tenido la suerte de tener, por una razón o por otra, al alcance de la mano, o que se han interesado en mi escritura, gente que yo admiraba mucho, ¿no? Y eso también es un estímulo muy importante. En definitiva, yo creo que la honradez con lo que uno hace es casi el mayor de los premios y de las recompensas, porque es una de las cosas que te ayuda a dormir por la noche. Tú escribes poesía, novela, ensayo, también escribes en periódicos, concretamente en Diario Córdoba, de aquí, de una publicación de... No sé si haces más cosas o escribes para más... Sí, colaboro en más sitios. Es muy bonito el Diario Córdoba porque empecé con 18 años, después he tenido un periplo que he estado, pues, 15 años, he estado en otros periódicos, en otros periódicos locales, en periódicos nacionales también, y ahora he vuelto al Diario Córdoba, estoy muy contento, también colaboro en otras publicaciones digitales, en revistas literarias, ¿no? Y bueno, sí, ahora en febrero sale una novela nueva, que se titula Corazón en la oscuridad, vuelve a salir en Que te esperamos aquí para que la presentemos. Pues será un placer. Y nada, ya estamos, sacando libros en estos tiempos en los que la gente, dicen que la gente no lee, pero yo creo que sí lee la gente y también creo que la literatura, la poesía, de alguna manera se va transformando y siempre está en la vida de las personas. Lo que pasa es que no está siempre de la misma manera y por eso no la reconocemos en ocasiones. Pero no es que la poesía está en nuestra vida desde que el hombre es hombre. Y avalando lo que tú dices, hay un dato de estas Navidades, que son fechas de consumo de regalos y de autorregalos, incluso, la venta de libros ha subido un 25%, entre el 25 y el 35%, no recuerdo el dato exacto, pero eso es muy positivo, sobre todo para los escritores en este caso, ¿no? La música, parece que volvemos al vinilo, que también es importante para los músicos, pero esto es... os tenéis que sentir bastante orgullosos, ¿no?, de que, o satisfacción. Sí, yo creo que hay dos cuestiones diferentes, una el formato y otra la literatura como tal. En cuanto al formato, yo creo que el formato libro creo que sobrevivirá por una cuestión como casi todas, de orden práctico. El libro es práctico. El libro tiene una serie de condiciones físicas, el olor de los libros, el hecho de que tú puedas estar leyendo un libro que también leyó tu padre y a lo mejor antes de tu padre tu abuelo, quién te regaló ese libro en qué momento de tu vida te ha acompañado, la mancha de café que tiene el libro en la página 318, por qué se cayó el café. Tiene una serie de cosas que son muy emotivas, ¿no? Y aparte es cómodo, o sea, no hay que cargarle la batería al libro, no necesita nada, no tienes que estar conectado a la red, etc. Luego, lo que es la literatura como tal, como forma de manifestación de nuestra humanidad, yo creo que eso es infinito, o sea, existirá mientras exista el hombre, igual que en la prehistoria, pues la caza del mamut era representada en una pared, se pintaba, y el brujo de la tribu contaba cómo había sido esa caza y los hombres que habían muerto y cómo le habían clavado, cómo habían sido atravesados por el colmillo del mamut, etcétera, ¿no? El dato de la Navidad, yo creo que incluso en esta época tan mediatizada por lo audiovisual, la palabra escrita sigue representando un ámbito de libertad de pensamiento para el ser humano. O sea, es casi quitando el propio pensamiento que uno tiene consigo, la palabra escrita es un ámbito de reflexión y de fabulación que es inherente al ser humano y que no le viene dada ni condicionada por un tercero, por una imagen previa dada por un tercero. Es decir, si tú lees la última novela, si tú te lees La carretera de Cormac McCarthy, tú puedes haber visto la película, que por cierto está muy bien, y haber disfrutado con la película. Pero si tú te lees la novela antes de ver la película o incluso habiéndola visto, si tú entras en esa lectura, tú vas a configurar tu propia imagen del desarrollo de la novela, vas a configurar el rostro de los personajes, sus reacciones, el tono de sus voces cuando hablan, sus gesticulaciones. O sea, el escritor establece un pacto contigo, yo te voy a dar unas palabras, tú las vas a leer y tú vas a terminar la escritura dentro de ti. Este poder lo tiene la literatura y casi no lo tiene ningún arte más, ¿no? O sea, yo soy un fanático me encanta el cine y lo he disfrutado desde pequeño, ¿no?
Pero esto creo que sigue siendo una ventaja de la literatura, de la palabra impresa, que no depende del formato y que a mí por ahora me parece imperecedera. ¿Qué sueles escribir como columnista? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O te marcan unas directrices? ¿O no, nunca tienes libertad para escribir? En todos los periódicos que he escrito siempre he escrito con absoluta libertad. Hombre, ha habido a lo mejor en algún momento alguna cosa que he escrito que evidentemente ha gustado más, ha gustado menos. Se han escrito cartas al director, unas pocas, y yo he recibido en mi correo electrónico cartas de todo tipo, elogiosas y tal, y otras un poco distintas, ¿no? Pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque, en definitiva, significa que lo que escribes pues, genera algún tipo de reacción. Esa es la condición de que la crítica debe de existir y eso ayuda a madurar a la persona en su ámbito, sea cual sea. Sin duda, y además tú estás dando una opinión. O sea, yo cuando escribo un artículo es una opinión que arrojo sobre la realidad, es mi visión sobre un determinado orden de cosas, ¿no? Tengo algunas normas propias. Por ejemplo, cuando escribo de literatura, que a veces escribo de literatura, como cuando escribo de arte en general o de cine, escribo de lo que me apasiona. Lo que considero malo o lo que considero mediocre, directamente no escribo. Esa es una de las razones por las que profesionalmente no me he dedicado a la crítica literaria. Porque, vamos, he tenido muchas oportunidades de hacerlo y a veces lo hago. Pero lo hago cuando algo me gusta mucho, llamo al director o al amigo que tengo en algún medio, en algún suplemento de periódico o en la revista Mercurio o el Letra Internacional, y digo, oye, he leído este libro, me ha encantado y me gustaría escribir de él. Eso sí lo hago. Pero escribir mal no. Si fuese crítico tendría la obligación moral de hacerlo, por eso no soy crítico. Y en las columnas de opinión escribo sobre todo de política, claro que a fin de cuentas es nuestra manera como ciudadanos de desenvolvernos con la sociedad. Escribo mucho de política, la verdad. Es un momento muy dulce, ¿no?, para escribir, pero muy bueno para escribir de política porque hay muchos frentes abiertos ahora. Es muy interesante este momento. No sé si es, como dicen, no tengo tan claro eso de que sea una segunda transición, pero sin duda es un momento de cambio. Es un momento de cambio y muy interesante, sobre todo porque era hora de que aparecieran otros discursos. También estoy un poco cansado de esto de vieja política y nueva política, porque estos días estamos viendo también cómo la política es la política, pero desde Aristóteles, o sea, desde Platón la política es la polis y su manera de desarrollarse con la sociedad y algunas situaciones que estamos viviendo ahora, pues a lo mejor incluso venidas por gente nueva, no están buscando el bien común como se ha dicho, sino que están favoreciendo otro tipo de parálisis que tampoco es deseable, ¿no? La verdad que hablar de política, la situación yo la veo bastante complicada ahora mismo, aunque estoy contigo, que estamos en un punto nuevo, ¿no? Un punto... Pero ¿sabe una cosa buenísima que me parece que tiene, una cosa buenísima que tiene este momento histórico? Es que nos está obligando a los ciudadanos a tener matices. Hasta hace poco tiempo tú o eras de izquierda o eras de derecha, o sea, o eras votante del PSOE o votante, digamos, más idealista de Izquierda Unida o más de una izquierda más extremada, ¿no? O era votante del Partido Popular. Y aquí terminaba la película. En los últimos 2 años yo he visto que la gente se ha acostumbrado a hablar de política, no a decir fulano no sé qué o fulano no sé cuánto, estoy a favor de la guerra de Irak o no estoy a favor, de armas de destrucción masiva sí, armas de destrucción... No, ahora el discurso se ha tenido que afinar, porque como hay otras propuestas y los propios discursos de la nueva gente que ha llegado, tipo Pablo Iglesias, Rivera, etcétera, están hablando sobre aquello que decían Guita, de programa, eso a los ciudadanos nos ha obligado a, muy bien, yo tengo una simpatía por un partido político, sea A o sea B, pero ya no basta con eso. Ahora para discutir de política tenemos que estar con un poquito más encima de los asuntos, ¿no? Cuando se está hablando, cuando Rivera habla, por ejemplo, de los autónomos, o cuando Iglesias habla sobre ese sueldo base que quiere darle a todos los españoles, eso nos obliga a todos a revisar el asunto, a decir, bueno, ¿yo de esto qué opino? Porque ya no basta con decir, soy votante del PSOE, soy votante del PP, ¿no? Ahora tienes que matizar cada opinión, porque incluso puede haber cosas que te gusten de distintas formaciones, ¿no? ¿Consideras que las redes sociales han ayudado a este momento que estamos políticamente hablando? Sí. Si no estuviéramos hablando de redes sociales, de las nuevas tecnologías, ¿esto sería más de lo mismo o a lo mejor tardaría más, estaremos tardando más en llegar a este momento en el que nos encontramos? Bueno, este momento surge del 15M, de cuando las calles de Madrid se llenan de gente, que coincide con la primavera árabe.
y realmente, por ejemplo, todas las revueltas que ha habido en el mundo árabe, en la cuenca mediterránea, todos los países que han forzado, digamos, procesos democráticos de cambio, han estado muy apoyados por... Bueno, no muy apoyados, es que serían impensables sin las redes sociales. A mí las redes sociales en general no me gustan mucho, pero hay que reconocer que en todas estas sociedades que están sojuzgadas y que viven procesos de revolución y los pequeños movimientos de insurgencia que hay, surgen en las redes sociales porque es un ámbito de libertad. Ese ámbito de libertad admite todo, pero desde luego la libertad de los pueblos, cuando se trata de sacar a duras penas, encuentra ahí un vehículo de salida, ¿no? Para terminar de política, ¿cómo ves el futuro? España, Cataluña o España a nivel general. ¿Dónde cree Joaquín Pérez que va a desembocar todo esto? ¿Habrá estabilidad o seguiremos en este juego que nos hemos encontrado y que hay cierta crispación entre comillas? Pues no lo sé. Lo que me preocupa es que en cualquier caso... ¿Habrá calma? ¿Llegará esa calma? Es que eso por ahí va. Yo creo que me preocupan las heridas que se han abierto, tanto en la sociedad catalana como en la española. Que se habla de un golpe de Estado en Cataluña. Hombre, es que algunos se pueden considerarlo como golpe de Estado, lo que estamos viendo en Cataluña. Hombre, sin armas, evidentemente. En cierto sentido lo es, porque más de la mitad, o sea, a las últimas elecciones autonómicas se les quería dar carácter plebiscitario. Y si es carácter plebiscitario, o sea, si es un referéndum, cada persona un voto. Por número de votos, los partidos no nacionalistas, es decir, los partidos que no son partidarios de la independencia, han sacado mayoría. Claro, con la ley electoral lo que tienen es mayoría parlamentaria los partidos que son partidarios de la independencia. Forzar una secesión con una mayoría parlamentaria que no es mayoría real sobre el número de votos, cuando tú mismo has querido darle ese carácter plebiscitario, como mínimo una trampa, es un abuso de derechos. Eso como mínimo, ¿no? No sé lo que pasará. Lo que sí sé es que en el resto de España, por lo que yo he viajado, por lo que veo, no es que haya un sentimiento anticatalanista, eso no creo que haya. Sí hay un cierto cansancio. O sea, yo noto que la gente, tú estás en un bar en Logroño o donde sea, no en Madrid. En Madrid la gente va a lo suyo, ¿no? Pero en cualquier sitio tú ves las noticias y sale Artur Mas otra vez y lo que te da una sensación de hartazgo, ¿no? de cansancio. Y luego la gente que se pregunta más cosas dice, bueno, ¿y a esta gente mientras quién les está gobernando? O sea, porque Cataluña es una... En Cataluña existe un problema que no se está hablando de ese problema, se está hablando de la independencia, pero Cataluña está arruinada, según algunos entendidos. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, a mí o sea, más que el final, porque el final tendrá el que tenga que ser, y a lo mejor nosotros no lo vemos. En ese proceso, ¿sabes? Esto es como una familia. O sea, nosotros durante muchos años hemos estado unidos. ¿Podemos divorciarnos o no podemos divorciarnos? Pero no es solamente eso, sino qué tipo de desgarro se va produciendo. Sí, ¿de qué manera te vas a divorciar? ¿No? Claro. Es lo lamentable de todo esto, porque luego puede venir la reconciliación y depende de la manera que te divorcies, pues así será la reconciliación. Hombre, yo no concibo España sin Cataluña y tampoco tengo lo del derecho a decidir. Tampoco creo que se pueda decidir sobre el conjunto del territorio. Cuidado, que lo mismo estoy equivocado, que yo soy dueño solamente de mi opinión, ¿no? Pero nosotros desde hace mucho tiempo tenemos una organización territorial basada en un principio de solidaridad y todos nos nutrimos de todo. O sea, Barcelona es tan mía como Córdoba o Lucena son de un barcelonés, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que tener clara porque es, digamos, el sistema de convivencia que nos hemos dado nosotros mismos y según el cual nos hemos regido en los últimos tiempos, ¿no? También es verdad que si aquello fuese una demanda, o sea, si en las últimas elecciones, por ejemplo,
hubieran arrasado los partidos independentistas, pues entonces sí, habría que rendirse a la evidencia. Pero que incluso no, porque es decir, esto mismo también se puede extender a la comunidad autónoma andaluza, es decir, vamos a ser independientes nosotros también, el País Vasco vamos a ser independientes, y esto generaría un caos total a nivel nacional. Pero bueno, no quiero seguir hablando. Creo que pase eso. No van a pasar eso, creo yo. Vamos a seguir hablando de tus libros. ¿Has escrito ya lo que un escritor ha querido escribir o todavía? Es decir, la inspiración está ahí cuando llega, escribe Joaquín y... Hombre, algunas cosas sí. Por ejemplo, cuando escribí el libro de poemas de Las Ollerías, que fue una especie de recomposición de mi memoria familiar, de infancia, pues sí sentí que había cerrado una época de mi vida importante, ¿no? Y con la novela Los Nadadores también, que participa un poco de esa época. Además ha sido la que ha tenido traducciones y con la que mejor me ha ido. ¿Has traducido ya, no? Sí, Los Nadadores se tradujo al inglés rápidamente y también se ha traducido al inglés, o sea, al italiano y al francés con muy buenas críticas. Y eso ha sido muy bonito. O sea, cuando fuimos a Montpellier, al Festival de Literatura Internacional de Montpellier, a presentar Los Nadadores, fue una experiencia preciosa. Las historias van librando contigo un proceso de autoselección. ¿Lo has traducido tú? No. Eso hay gente que es experta en la materia. No sería eso. ¿Y cómo has visto tus libros traducidos pues, al francés, al inglés? ¿Se te hace raro, extraño leer? Es muy bonito, sobre todo escucharlo y leerlo también, pero es muy bonito. Y es una sensación muy extraña, por ejemplo en Montpellier, cuando en la primera rueda de prensa que hicimos, claro, el periodista que te presentaba está hablando de ti, surgió un coloquio, el público preguntaba, y claro, tú entendías lo que estaban preguntando, pero estaban preguntando en otro idioma, con lo cual eso era muy raro y muy bonito escuchar hablar de algo que tú habías... de una realidad con la que tú habías convivido durante muchos meses, escuchar hablar en otro idioma diferente, ¿no? Que parecía como otra realidad, o sea, eran como otros personajes puestos en otro idioma, porque realmente el idioma es también en parte la patria de la novela, ¿no? La patria de la historia que se está contando. Bueno, lo que vas a presentar en febrero, ¿nos puedes adelantar algo? Pues sí, una novela que se titula Corazones en la oscuridad, que sale también con anagrama, que la verdad es que estoy muy contento de publicar con ellos. Y hoy mismo entra los libros en imprenta, me han dicho hace un momento. O sea, hoy estás nervioso ya. Estoy contento. Estoy contento de estar ahí contigo y contento de que el libro por fin, porque la verdad es que ha sido una novela que entre viajes y muchas historias, pues el proceso de escritura se ha complicado más de lo deseable. El otro día leí una entrevista a Marcé, que adoro a Juan Marcé, y decía, a mí me parece me parece que de la segunda mitad del siglo XX es uno de los mejores novelistas que tenemos con diferencia, ¿no? Y decía, no, yo es que cada novela la reescribo 5 o 6 veces, y debe ser que no estoy muy dotado para la escritura, que tengo que escribir las cosas... Pero claro, luego decía, García Márquez decía también que cada página la reescribía 20 veces, y esto puede parecer una especie de postura estética y tal, cierta coquetería intelectual, pero no era verdad. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sí, yo creo mucho en eso, creo mucho en la escritura que es libre en su primera salida, que sale como tú la tienes, digamos, dentro, ¿no? Pero que luego ese texto se trabaja, se pule, casi como un escultor, ¿no? Esa es tu técnica también. Yo hasta ahora he escrito así, no tanto la poesía, aunque también un poquito, pero la narrativa sí. Porque claro, cuando tú estás en el rapto de escritura, si tú estás escribiendo, tú llevas 2 horas escribiendo y de pronto las sensaciones son cada vez más nítidas y te sale una página, 2, 3 y sigues escribiendo. No puedes estar mirando continuamente hacia atrás porque esto es un momento de intensidad emocional tuya, de intensidad estética, estás muy conectado con los personajes, a lo mejor has soñado con ellos, te despiertas pensando en ellos, no puedes estar continuamente volviendo hacia atrás para revisarlo todo, ¿no? Y a lo mejor resulta que cuando revisas la novela, pues en este capítulo te encuentras con una descripción que tiene 7 páginas, es suficiente con 3. Pero eso en el momento de escritura no lo ves, porque está en ese rapto, en esa cosa, ¿no? Y yo sí creo mucho en el trabajo posterior del texto.
¿Cómo te inspiras? ¿Tu inspiración y cuál es el entorno que necesita Joaquín para escribir? ¿En cualquier momento puede surgir la inspiración? Pues mira, te hace... ¿Eres de los que llevan una libreta y...? Sí, he llevado mucho tiempo libreta y muchas veces la llevo. Pues mira, cuando todavía no he empezado a escribir una novela, cualquier excusa es buena para no empezar. Bueno, buena frase. Y una de ellas, una de las excusas mejores que tengo es que no he encontrado el espacio adecuado. Porque viajo mucho y a veces no siempre estoy en mi despacho y esa es una excusa que utilizo mucho. Pero lo cierto es que cuando estoy metido en la novela, escribo, pero súper concentrado. En la sala de espera del aeropuerto, en el avión, en el tren, donde sea. De los que puede perder el avión y está escribiendo. Sí, me ha pasado. Pero tengo que tener ya el carril cogido. El carril de la escritura lo tengo que tener. Cuando digo el carril quiero decir llevar 20, 30 páginas, haber empezado a escribir, no hablo de la primera frase. Cuando yo estoy ya, es casi una disposición física hacia la escritura y ya la tengo, pero hasta que la encuentro, eso sí me cuesta un poquito más. Y una de las excusas favoritas que utilizo es que no he encontrado el lugar. ¿Y lo buscas? ¿Esperas encontrarlo algún día? Sí, hombre, mi lugar, yo escribo siempre frente a una ventana. ¿Siempre? Bueno, sí, cuando puedes. Sí. Me parece que era Campo Amor que decía, que además está muy bien, Campo Amor escribía frente a una pared para no distraerse. Está bien eso. Y de hecho su escritorio se conserva. Pero a mí me gusta escribir frente a una ventana porque cuando yo estoy escribiendo me ayuda a conectar, ver a la gente, sobre todo una ventana que dé a la calle, no un patio interior. Ver a la gente que está caminando, que está cogiendo el autobús, o lo que sea que esté haciendo, me ayuda a conectar de alguna manera y ver los cambios de la luz, o el viento, si hace viento, si está lloviendo, o el paso hacia la noche. Me ayuda a conectar lo que yo tengo dentro con la realidad. Porque para mí en ese momento la realidad lo es todo, lo que tengo dentro y lo que estoy viendo. Y si estoy mirando una pared o estoy de espalda a una ventana que no he escrito en la vida, siento una soledad demasiado opresiva. Entonces me gusta pensar que estoy compartiendo el hecho de escribir con lo que miro a través de una ventana, ¿no? Bueno, fecha, me decías, perdóname, fecha para la próxima publicación, que hoy ha entrado ya en el horno. Pues si no recuerdo mal, el título te lo voy a pedir una vez más. El título era Corazones en la oscuridad y si no recuerdo mal, sale a la venta o se presenta entre los medios el 16 de febrero y aquí en Córdoba, pues me imagino que la presentaré, pues no sé, a finales de marzo. 16 de febrero, martes, de abril. Creo que es martes, 16 de febrero, después del Día de los Enamorados. Así que... ¿Verdad? Bonito regalo para el Día de los Enamorados, aunque haya pasado ya, siempre hay algún despistado que, bueno... Que sí, hombre, por mí que la regale todo el mundo. Claro. Bueno, pues esa será la próxima publicación de Joaquín Pérez Azaustre, que como siempre sabes que ha sido un placer. Igualmente. Ha habido un par de entrevistas, o 3 creo, desde el año 2000 a la fecha de hoy. Lo que pasa es que no las recuerdo. O a lo mejor alguna más, ¿eh? Sí, 3 o 4 seguro. Ser, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre a mí me dejó muy buen sabor aquella primera entrevista. Y te lo agradezco mucho. Significó mucho. Voy a intentar que para cuando vengas a presentar el libro, intentar ver en archivo si se mantiene, que se está por ahí en archivo esa primera entrevista, para que veamos cómo hemos evolucionado físicamente. Yo creo que, bueno, que será simpático, ¿no? Recordar sí, hombre, claro un fragmento de aquella entrevista. Pues Joaquín Pérez Azaustre, espero que tengas buena entrada de año, que este Muchas año gracias. 2016 Igualmente. traiga muchísimas cosas buenas, que te deseo lo mejor y Igualmente. que nos vamos a volver a ver próximamente. No sé si quieres añadir algo más. No, que estoy encantado de verte siempre y que nos sigamos viendo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues hemos compartido este ratito ameno, agradable con Joaquín Pérez Azaustre, escritor, poeta, que bueno, que desde aquí pues le tenemos un especial cariño y estaremos pendientes a esa nueva publicación. Vamos a hacer otro alto en el camino y a la vuelta más cosas. ¿Les parece bien? Pues venga, hasta ahora.